Sí, Rubén está... Bueno, buenas tardes. Vamos a terminar pues, la última clase de la asignatura de Desarrollo Avanzado de Sistemas Software y como colofón de la asignatura, pues últimamente estoy intentando introducir a nivel docente pues, la salida o la visita a una determinada empresa relacionada con la temática que estamos dando en la asignatura. Bueno, en este caso, como estamos en una asignatura que hemos explicado todo el tema de calidad y tema de detección de defectos y tema de refactoring, pues bueno, me puse en contacto con Pablo Santos, para ver si nos podían dar, que tiene una empresa de desarrollo un producto, un sistema de control de versiones, el sistema Plastic, y sabía que internamente cómo estaban trabajando, utilizar un desarrollo de ingeniería pues que me parece muy ejemplar a la hora de poder desarrollar pues un producto software, y pues nos proporcionó parte de su equipo, pues en este caso dijo que estaría encantado en poder dar la charla. Él no puede dar la charla porque ahora me imagino que estará en una conferencia de videojuegos, pues imagino que vendiendo su producto, pero bueno, las personas de desarrollo, pues Borja, que es la persona que tengo a mi lado, que es desarrollador del producto Plastic, estás desarrollando desde Burgos, Sí, y después Rubén, que está en videoconferencia, se le ha oído, está al otro lado, pues nos van a hacer una presentación de la charla de lo que es pues la revisión de código utilizando su herramienta Plastic. Bueno, más que utilizando su herramienta es cómo hacen la revisión de código para poder desarrollar un determinado software. Y bueno, lo primero es agradecerles a ellos pues su gran disposición para poder hacer todo esto, porque en una semana lo hemos montado, y después agradeceros a vosotros pues que hayáis venido, porque yo leí el calendario de la escuela mal, pensaba que hoy había clase, y por eso había planificado esto como evento de clase. Y lo único que me queda a última hora es pues pediros que si os interesaba pues que participaseis en la asistencia de esta charla. Y creo que no sé si hay un 100% de asistencia, más un par de invitados, que también os agradezco muchísimo la visita. Bueno, yo creo que hay que romper un poco el hielo, porque con las personas que somos, yo creo que esto aunque va a ser formal, quiero que sea formal porque estamos en la universidad, entiendo que podemos, que tanto Borja como Rubén pueden... Yo os iré más o menos, bueno, ahora lo enseñaré, os iré más o menos explicando pues, todo lo que vamos a ir comentando. Que, bueno, lo dejo aquí. O no. Ahora. Bueno, pues os dejo, nosotros... Vas a empezar, vas a coger ya el micrófono, sí. vas a empezar ya el espectáculo, pues venga, os dejo. Carlos, gracias. Nosotros vamos a contar un poco pues quiénes somos, lo que es Plastic, qué software desarrollamos, para que os hagáis una idea del tamaño y de los problemas que tenemos con él, cómo trabajamos, y en el punto este nos vamos a fijar en cómo hacemos las revisiones de código. Os voy a explicar pues, los tipos de revisiones de código, aunque ya las habéis dado en clase, y luego os vamos a enseñar ejemplos de cosas que hemos detectado gracias a ella o de cosas que podríamos haber detectado si las hubiéramos usado antes de tener algunos problemas que hemos tenido. Y aunque al final la idea es que podáis preguntar o podamos debatir cualquier cosa que queráis, si queréis ir preguntando mientras os voy explicando lo que sea, pues me cortáis tranquilamente y así pues nos vamos poniendo con ello. Bueno, básicamente voy a decir un poco quiénes somos nosotros. Bueno, Rubén. Vale, sí, bueno, como según vamos a organizar esto, Borja va a contaros un poquito toda la parte teórica, va a contaros eso, como bien ha dicho, cómo vamos a trabajar, y luego yo desde aquí os voy a enseñar, bueno, algunos problemas que hemos tenido, que pueden haberse arreglado con code reviews que empezamos a hacer ahí más tarde, ejemplos de code review, los tipos de problemas que detectamos y demás. Bueno, Borja es ingeniero por aquí, por la Universidad de Valladolid, fue el primero en entrar en Códice. Básicamente el sistema de MG es suyo. Yo creo que es una de las personas que conozco siempre las que más conoce de MG, tanto el algoritmo posible, el programa, el MG recursivo, se ha pegado con todo lo habido. Luego también fue el primero en desarrollar la herramienta de MG de diferencia que tenemos, aunque bueno, toca temas de GUI, de core, distribuido, rendimiento, básicamente con cualquier cosa puede echar. Y bueno, junto a mí yo creo que somos los que nos encargamos de los marrones más gordos o la grande pantalla por aquí. Bueno, Rubén, que es mi compañero que estaba hablando antes, es
es también ingeniero informático, en su caso es de la Universidad de Salamanca. Fue el tercero en que entró en la empresa. Él se ha dedicado, es uno de los principales creadores del núcleo del sistema, que es el que ahora utilizamos, que es el DAG, que lo utilizamos desde la versión 4.0 en adelante. También se dedica a desarrollar pues, todos los que son temas del núcleo duro, vamos, de los problemas del servidor, de las funcionalidades principales, todo lo que es el sistema distribuido para la réplica y demás, y los temas de escalabilidad y rendimiento. Son los temas en los que más se centra, así como ayudar en la gestión del proyecto y en la planificación de lo que vamos a ir haciendo y demás. Nosotros, bueno, trabajamos en un control de versiones que es distribuido, aunque también funciona como centralizado. Básicamente dejamos que en función del cliente pues lo monte según sus necesidades. Nos centramos mucho en la escalabilidad. Para nosotros es muy importante soportar un gran número de clientes, de cientos o miles conectados a la vez al mismo servidor, y sobre todo ser rápidos. Es muy importante que una herramienta de este tipo pues no moleste al usuario y le tiene que ayudar a trabajar mejor, no a que le quite tiempo por mantener el control bajo versiones. Siempre nos hemos fijado como objetivos por ser más rápido, el que dice que es más rápido, así que ahora somos más rápidos que Git, que es el que teóricamente pues, se dice que es más rápido. Otra de las cosas principales que nos hemos centrado es en soportar un gran número de ficheros, miles de millones de ficheros, y que sean ficheros muy grandes, muy típicos de videojuegos, que es en lo que nos centramos ahora, para DICE, que es los que hacen los del Battlefield, o para los que hicieron el Guitar Hero, pues también trabajan con nosotros, entonces tienen pues, las texturas de todos los muñecos y demás, pues ocupan una barbaridad y hay que poder controlarlas. Nos centramos muchísimo en los aspectos visuales y una de las cosas más importantes para las formas de trabajo que nosotros planteamos es el merge, el que se pueda trabajar de forma aislada cada uno en sus tareas y que luego se puedan mezclar. Entonces, para poder mezclar, pues no tienes que perder cambios y tiene que ser algo sencillo. No puedes, al mezclarlo, pues de repente que te des un quebradero de cabeza y te tires 3 días para intentar mezclar las tareas que se han estado haciendo. Nosotros, pues bueno, siempre nos centramos mucho en el aspecto visual, como os decía, y tratamos de tener una visión que permita al desarrollador trabajar y, por otro lado, también que permita al que gestiona el proyecto pues ver todo cómo ha ido evolucionando. Y uno de los puntos centrales en los que nos basamos es una visión del Branch Explorer, en lo que se pueden ver las ramas, que cada rama siempre equivale en nuestra metodología a una tarea, y en la que se pueden ver pues, cómo evolucionan, cómo se relacionan entre sí y demás. Pero bueno, esta sería la última versión, aunque no siempre fue así. Inicialmente, pues ahora hace 8 años o así, pues empezó siendo así, y más tarde pues fue pareciéndose algo más a lo de ahora, pero bueno, todo el código pues ha ido evolucionando muchísimo. Nosotros desarrollamos, por un lado, un servidor que se encarga de organizar todo lo que es el almacenamiento de información y metainformación en distintos backends. Utilizamos bases de datos normales y soportamos 7 distintas, pues así las que son más rápidas como MySQL o SQL Server, algunas organizacionales que las quieren porque siempre las han usado como Oracle, y luego pues para pequeños usuarios y demás, pues como SQLite o SQL Server CE, pues que son libres, son rápidas, y para alguien que no va a tener un volumen de cosas muy grandes, pues es muy cómodo. El servidor pues tiene que funcionar en cualquier plataforma, entonces pues soportamos Windows, pues desde el 2000 hasta los actuales, el 2012 Server y demás, pues los R2 pues los soportamos. Linux, pues la mayor parte de las plataformas, algunos tenemos directamente instaladores propios a través de paquetes de distribución y otros no, y luego de Mac, pues soportábamos en sus orígenes el PPC y ahora solo soportamos el 86 y el x64, dado que el otro se pierde. Y también nos centramos en el desarrollo de un servidor pues distribuido a través de la web, vamos, de cloud, en concreto usando Windows Azure. Tenemos distintos tipos de clientes de Wii, para Linux, para Mac, para Windows, todo ello en sistema pues, de WinForms, que hemos ido migrando y ahora se están haciendo nativos pues, de Linux y de Mac, uno con GTK y el de Mac pues, con Cocoa. De línea de comandos, pues, para integraciones y automatizaciones, WebWI, integraciones con IDEs, integraciones con controles de tarea, como Jira, OnTime, Version 1, y también pues, con la shell de Windows. También hemos estado trabajando con importadores para permitir sincronizar entre distintos sistemas, que tiene la complejidad de que no solo te pegas con los problemas que tienes tú, sino con todos los que estás intentando importar, que a veces pues, su problema te salta a ti y el cliente se te queja a ti, no se va a quejar del sistema que utilizaban antes. Entonces, ha sido una cosa que nos ha supuesto muchísimos problemas. Y por último, pues también trabajamos en los sistemas de merge, para soportar el merge pues, de 3 vías, los merges de texto, con búsquedas de textos movidos difusos,
Y ahora pues lo que es el merge semántico, que es otra aplicación que también trabajamos, que también está para Windows, para Linux y para Mac. Con todo esto, más o menos para que os hagáis una idea del tamaño, en la versión, la 4.1, que era una versión que teníamos hace 2 años, pues teníamos 700.000 líneas de código en César, 80.000 en Java y aproximadamente unas 2.000 en C. Y ahora, pues 1 año y medio después, cuando salió la 5.4, pues tenemos ya 834.000 en César, 106.000 en Java y seguimos teniendo las mismas en C porque en C no hemos solucionado nada. O sea que es un proyecto bastante grande y tiene bastante complejidad a la hora de pues, que mantenerlo funcionando y que no tengamos errores y que nos los vean los usuarios. Históricamente, pues bueno, para que veáis un poco cómo ha evolucionado, Plastic empezó a funcionar en 2005, que fue cuando se creó. Al principio no hacía absolutamente nada porque no existía nada y en cuanto tuvimos un sistema básico para poder trabajar con él, le hemos empezado a usar. Con esto una de las cosas que se consiguen es bueno, lo típico de comerte tu propia comida de perro, es la de All Your Own Dog Food, que sale en muchos libros que te permite pues básicamente que todos los problemas que has creado les veas tú en vez de que le explota a un cliente y te llame quejándote. Y bueno, hemos ido evolucionando, sacando las distintas versiones y hemos tenido así unos puntos pues bastante claros en las diferencias, que fue cuando entró una empresa de capital, que claro, pues la empresa creció muchísimo, y luego cuando hemos pasado de estar dirigidos a pequeñas, medianas empresas, pues de 15, 20, 100 desarrolladores, a cuando entraron empresas como HP, o Pantec, o Samsung, pues que tienen miles de desarrolladores, y la carga que imponen al servidor es mucho más alta, y por lo tanto los requisitos que nos han impuesto, pues también son mucho más elevados. Bueno, aquí os enseño algunas fotos de cómo hemos ido cambiando. Esta sería la primera versión que sacamos pública, la 1.5, que tenía un aspecto, pues bueno, así intentamos que fuera agradable y demás. Teníamos así con versiones de visualización diferentes a lo común en la época, con OpenGL en 3D, que luego hemos ido quitando porque estéticamente no quedaban mal cuando se refinó, pero tampoco es que fuera muy útil, y temas de estadísticas y demás, que aunque a nosotros internamente pensamos que no son mucho, a los managers les encanta eso de ver cuántas cosas cambia cada desarrollador y quién es el que más trabaja, el que menos trabaja y demás. En la práctica el desarrollador no lo va a usar mucho, pero como lo pide un poco todo el mundo, pues cambia. Tenemos clientes muy diversos, algunos bastante grandes, como los que podéis ver aquí, algunos curiosos, como algunas bases de los ejércitos de Estados Unidos que se dedican a desarrollar software, no sabemos para qué, nunca nos lo dicen y nunca lo hemos visto, pero bueno, que fueron los primeros que compraron y bueno, son curiosos. Y luego también tenemos clientes pues como Digital Legends o DICE, que la verdad es que cuando te conectas con ellos para ver algo y estás viendo ahí pues el Battlefield cuando lo están probando, los de Digital Legends hacen la versión para los móviles y tienen ahí pues el iPhone antes de que salga al mercado, en una habitación que tienen ahí cerrada con todos los móviles nuevos para que nadie les saque y nadie se vea, pues la verdad es que mola mucho. Pero bueno. Nosotros nos basamos en 3 pilares fundamentales para poder trabajar con un control, para poder desarrollarlo. Por un lado tenemos testing, muchísimo testing automático, algunas pruebas manuales, pero sobre todo testing automático. Nos basamos en controlar el código, en versión de controles. Para eso hacemos un control de versiones, pero vamos, es muy importante para nosotros tener todo lo que se hace controlado, que no tenga la gente pues, sus copias locales, esté ahí haciendo, no se sepa qué, no ha metido un cambio, por qué. Y luego pues también manejar todo lo que son los requisitos de los usuarios y poder gestionarles pues para ver todo lo que tenemos pendientes, la velocidad de desarrollo. Trabajamos con metodologías ágiles, entonces también necesitamos saber a qué ritmo desarrollamos para hacer las siguientes planificaciones. No sé si habéis dado algo de Scrum o no, pero vamos, utilizamos ese sistema entonces para calcular pues el ritmo al que podemos desarrollar en cada uno de los sprints, pues nos es fundamental. Nosotros desarrollamos con un ciclo de trabajo que es este de aquí. Cada desarrollador, pues más o menos con el Scrum, se definen sus tareas al principio y cada vez que coge una tarea, crea una rama. Nosotros siempre nos basamos en que cada tarea va en una rama, de tal forma que los cambios están aislados. El tío crea su rama, hace su código, crea los tests, bien para el error que haya corregido, bien para la nueva funcionalidad, y documenta la rama. Cuando el tío cree que ha acabado todo, cuando el desarrollador la ha terminado, la deja pendiente de validar. El primer proceso de validación es una validación automática de un sistema de control continuo, de integración continua, en este caso Bamboo, que se encarga de pasar una serie de tests unitarios, de smoke, gráficos y de comprobar que todo sigue compilando y que con tu código no has roto otras partes del sistema que pueden estar más o menos relacionadas. Cuando esta parte se acaba, se hace una revisión de código en la que se revisa pues, todo lo que se ha hecho y se mira pues,
para ver si se puede dar por buena o no. En caso de que cualquier paso falle, hay que volver a empezar desde el principio. Si la revisión de código funciona, otra persona u otras personas lo validan, que es usar la funcionalidad para ver que realmente va bien, no es fijarse ya en el código, sino que hace lo que debería hacer, sin ver cómo está hecho. Si eso va bien, se deja pendiente para integrar, para que el integrador decida qué funcionalidades o requisitos o errores tienen que entrar. Entonces, eso entra en el proceso de release, decide lo que tiene que entrar, crea una release, le pasa toda una serie de tests automáticos que, bueno, paralelizados nos tardan aproximadamente unas 24 horas, entre 6 y 7 máquinas, que son las dedicadas a esto, pues están aproximadamente un día pasando test, y si todo esto funciona, se saca la release y se vuelve a empezar. Si algo de todo esto falla, pues la tarea se saca y el desarrollador tiene que arreglar lo que se haya roto o cambiar lo que sea necesario. Sí. A ver, nosotros las tareas pues dependen un poco de qué tipo de tareas son. Cuando son solamente un error, pues normalmente describes el caso para que quede documentado para poder hacer futuros tests, para que la validación lo sepa, y para las release notes dejas un bloque que está dentro del control de tareas, que son las release notes con las que se va, con las que se va a poner de cara al cliente para que sepa lo que se ha hecho. Cuando es una nueva funcionalidad, lo que tenemos es un repositorio en el que tenemos un directorio por cada una de las tareas, en las que se dejan pues, ejemplos, con capturas, con comandos de uso, con casos prácticos de la nueva funcionalidad, de lo que se consigue, que sería la base para que cuando más adelante se incorpore en el manual, pues se pueda sacar de aquí, tanto para un manual como para un blog post o lo que sea. Entonces tú dejas documentado pues, todo lo que son pues, los casos que has visto, las capturas, ejemplos que creas que sean comprensibles para ayudar a entenderlos, ya que tú lo desarrollas, a priori eres el que mejor sabes cómo presentarlo. Y luego ya el que haga la documentación se encargará, pues si tu forma de escribir no es la mejor de cara al público, pues ya de refinártelo un poco, pero lo tendrá claro para la hora de entenderlo. Entonces eso va en cada una de las tareas. Nosotros, como os decía, trabajamos siempre con un concepto de rama por tarea, que es decir, cada funcionalidad, cada cosa que hay que hacer, siempre va en una rama. Esto lo que nos permite es que cuando tú buscas una tarea en el control de tareas, con su ID, tienes una rama en el control de código fuente, entonces sabes todo lo que se hizo para resolver ese problema o para conseguir esa funcionalidad, lo tienes. Tienes una relación directa, que esto es muy importante para luego poder gestionar pues, el tamaño, lo que ha ocupado, los problemas que te ha dado, porque también el código queda ahí, cuando más adelante sale un error, se sabe dónde se metió, entonces también sabes pues, cuántos errores ha podido meter esa funcionalidad y demás. Esto también permite mucha libertad a la hora de generar las releases, porque te permite, por un lado, que aunque tú tengas la tarea acabada, puede que necesites otras para que eso esté hecho. O sea, si tú haces una funcionalidad, por ejemplo, que te permite una nueva funcionalidad y haces por la línea de comandos, a lo mejor no quieres sacarla hasta que también esté disponible en los clientes gráficos o las integraciones para que sea completa. Entonces, permite, en función de las necesidades de los clientes o de que tenga más prioridad, pues decidir qué meter. Que esté hecho no quiere decir que tenga que publicarse, como cuando no trabajas con ramas, sino que como lo tienes aislado, lo metes cuando tú quieras. Entonces es una cosa que es importante de manejar una rama por cada tarea. Al final es una unidad de cambio, ya no es como si trabajas, por ejemplo, en un changeset que tienes todo el comentario de todo lo que has hecho y haces todo en un solo changeset. El concepto de trabajar con ramas te permite hacer muchísimos cambios en una sola rama, tener todo explicado, puedes ir explicando lo que vas haciendo poco a poco. Y la rama vendría a ser la tarea, es la unidad que luego el integrador maneja. No necesita bajarse tan abajo como los changesets, pero si alguien necesita, por ejemplo, para hacer una review, ir viendo por qué se ha hecho cada cosa, pues sí que puede bajar más abajo. Sí. A ver, las tareas normalmente, depende, lo aisladas que estén, pueden dar conflictos o no, pero para eso luego el merge es el que se encarga de resolverlos. En esencia, tú cuando tienes una tarea que ha podido estar incluso meses desactualizada, que nosotros hemos llegado a tener algunas que por requisitos de, pues a lo mejor estamos desarrollando una nueva funcionalidad y por requisitos de clientes hemos tenido que dejarla parada, cuando luego se mete puede chocar. Pero al final en una tarea que tú puedes tocar, una tarea grande que puedes a lo mejor tocar 100 ficheros, como muchos de esos 100 ficheros te van a chocar, no sé, 10. Y de esos 10 ficheros, ¿cuántas veces vas a tocar las mismas líneas? Entonces ahí es donde entra que el merge sea bueno, o sea, que el merge te detecte pues, si se ha movido el código, si el fichero se ha cambiado de sitio, pero que lo siga detectando bien. Entonces, por eso decía que es tan importante para nosotros que el sistema de merge sea, pues eso, potente.
para poder tener un concepto de rama por tarea, pues necesitas ciertos requisitos mínimos. Por un lado, necesitas que crear la rama sea algo sencillo. Si cada vez que creas una rama te tiras 30 segundos, o 5 minutos, o 10 minutos, y el error que tienes que corregir son 10 minutos, pues no vas a crear la rama, lógicamente. Entonces, cuanto más rápida sea la creación de ramas, más fácil que este sistema se pueda usar. Necesitas, pues lo que os decía antes, necesitas que el sistema de merge sea bueno. Si el merge viene a ser como los de CVS o los de Subversion antiguamente, que no tenía ningún tipo de trazabilidad y que era una locura de prácticamente rehacerlo a mano, pues no te interesa usar las ramas porque luego cuando las metas vas a tener todos los problemas. Y también viene bien, es bastante importante poder tener claro cómo ha evolucionado, o sea, tener algo que visualmente veas, pues, dónde empezaste, qué incorporaste, qué sacaste de la tarea. Entonces, una visualización pues te ayuda mucho. Las ventajas que consigues, por un lado, es que no quede el producto congelado, o sea, si estás haciendo una cosa a la mitad, no puedes luego sacar una release en ese punto, porque no quieres que eso salga, porque lo tienes a medias. Entonces, si está en una rama, sí que la puedes sacar, no dejas el producto inmovilizado. Te evita que si alguien rompe algo, solo lo rompe para su rama, no lo rompe para todo el sistema, y no tienes que esperar a que ese lo arregle para tú poder hacer algo con ello. También pues evitas todo el tema de relaciones y dependencias. Si yo estoy haciendo una cosa de base de datos, mis cambios no tienen nada que ver con una cosa que se esté cambiando en un formulario de Windows. No tengo por qué tener su código en mi tarea, porque no tiene nada que ver. Eso le ayuda mucho a la persona que tenga que revisar el código, no tener por ahí cambios que no tienen nada que ver con lo que estás arreglando, porque luego le confunden, aparte de que cada vez es más grande. Y también te permite pues decidir qué entra y qué no entra. Tienes más separadas cada uno de los puntos y puedes tomar decisiones de qué quieres o qué no quieres, o a qué versión lo sacas, o si quieres que esto sea de mantenimiento o quieres que sea para lo nuevo que vas a publicar porque es algo muy grande, muy bonito que puedes vender, que al final de todo se trata de hacer un software para que luego la gente lo use y en nuestro caso que lo compre. Entonces, pues todo eso te permite tomar ciertas decisiones que si lo tienes en una sola rama, pues no puedes. Nosotros para eso, pues como os enseñaba antes, el Branch Explorer nos basamos siempre en los conceptos de rama. Entonces tenemos una representación de este tipo, en el que se ve pues eso, lo que es la rama principal con sus cambios, las tareas, se ve de dónde parten y dónde han sido integradas. Y aunque tengan pues 1, 2 o 10 cambios, te da igual, porque la tarea es la rama. Entonces, cuando la tarea entra la rama entera con todos sus cambios. Como os decía, nosotros hacemos revisiones de código, ¿vale? Supongo que lo habéis dado. Es un libro que os aconsejo, que está muy bien, que las explica muy bien y que os comenta muchísimo de cómo hacer el código para que sea, pues que se entienda bien, que se mantenga bien, que no sea... Bueno, para que sea lo más comprensible y mantenible y fácil de detectar errores, es el de Code Complete, que habla muchísimo de las revisiones de código. Básicamente, de las revisiones de código existen un cuarto tipo, existen las inspecciones, que son las más formales de todo, los walkthroughs y los code readings. Los walkthroughs, a veces la gente los separa o a veces los incorpora a la misma con las technical review, que viene a ser como un walkthrough, pero que está más orientado o que la gente lo titula porque concreta un poco más el mecanismo de hacerse. Las inspecciones es la forma más formal de todas ellas, es la más burocrática. Se define una serie de roles en la que el autor le pide a alguien, que es el que va a moderar, pues que cree la revisión, que busque una serie de gente para que la revise, le pasa la documentación y luego hay otro rol que es el que se encarga de tomar las notas y habrá otro que bueno, no se suele definir como un rol aparte porque suele ser uno de los revisores que se encargará de exponer el código que se va a revisar. En este tipo de revisiones es muy importante que el autor no tiene prácticamente importancia, el autor está ahí para que le consulten, pero nunca explica su código, nunca dirige la reunión, nunca guía. Y el porqué de todo esto es porque si el autor te va explicando el código, tú lo vas a entender mejor, porque te lo explica él, que es el que lo ha hecho. Y lo que se trata es de que el código, cuando lo lea otro, entienda cómo va, de tal forma que si luego hay que corregirlo y no está el autor, lo pueda corregir. Si solo lo entiende el que lo ha escrito, mal vas. Y si te lo explica el que lo ha escrito, muchas veces dices, ah, pues sí, es verdad, y ya no te pones a mirar más. Entonces, en este tipo se basa en que el autor esté ahí, pero solo, digamos, para apoyar. Tiene un primer proceso. El proceso es el siguiente, que básicamente primero se planifica, que es cuando el autor le pide al moderador. El moderador pues, se encarga de buscar a las personas, buscar pues una sala, fijar unas fechas, fijar unos plazos y definir pues bueno, cuándo se va a hacer cada una de las cosas. Luego se puede hacer un paso que viene a ser que cuando nadie de los que va a revisar sabe de qué va el tema, o sea, por ejemplo, estás trabajando pues, con una funcionalidad nueva, por ejemplo, en nuestro caso, yo qué sé, algo de merge, y son gente que no sabe lo que es un merge. Pues entonces se les puede hacer una pequeña visión
de lo que es lo que van a valorar. Suele ser, cuanto menos en detalle se entre, mejor. Y si se puede evitar este paso, mejor, porque muchas veces aquí explicas las cosas de tal forma que luego cuando ves el código ya no te fijas tanto. Entonces, este paso, si se puede, se suele evitar. Luego se prepara, que básicamente es que cada uno de los revisores se encargue de leerlo, se miran los puntos que el moderador fija como más importantes y se trata de que vayan buscando pues cosas que están mal escritas de código, cosas que no se entienden, cosas que se pueden mejorar, errores que hay de concepto, de implementación. Luego se hace una reunión en la que alguien, normalmente pues ya digo un revisor, se encarga de ir, por así decir, guiando, o sea, vas leyendo el código de tal forma que el resto de la gente en ese momento va diciendo, pues yo aquí he visto no sé qué, yo aquí he visto no sé qué, pero te sirve de hilo conductor, esa persona que lee. Y el que vamos escriba es el que básicamente se dedica a tomar notas. Pues, nosotros no tenemos secretarios, ni taquígrafos, ni nada así, entonces normalmente va a ser pues otro revisor o otro más, pero vamos. Entonces se hace una inspección en la que se dedican a buscar pues, los errores, se comentan, se anotan, más adelante se hace un reporte que se encarga de pues, mandar normalmente en el mismo día pues, todo lo que se ha encontrado, cuántos errores se ha encontrado, que entre otras cosas te permite tener una idea del tiempo que dedicaste, el esfuerzo que dedicaste y qué resultados sacas. O sea, si te dedicas a hacer una de estas a diario que lleva muchísimo tiempo y nunca encuentras ningún error, es una pérdida de tiempo monumental. Entonces, si lo haces, lo tienes que justificar. O sea, tienes que encontrar algo y tienes que decir, se ha encontrado esto. No puedes decir, se ha encontrado mucho, se ha encontrado poco. Es mucho mejor cuando se lo dices al manager o al jefe y tal, que le digas, pues han encontrado 50 o 100 o 10 o 5, que le digas pocos o muchos, que siempre son conceptos más abstractos. Luego hay que arreglar todo lo que se ha encontrado y el moderador se encarga de ir revisando. En caso de que los problemas que haya sean grandes, sean importantes, puede que mande que se vuelva a revisar solo lo que se ha arreglado, o bien, si era un desastre, pues que se vuelva a revisar de arriba abajo, para que se vea que luego ha quedado bien. Y existe un concepto adicional que es la tercera hora, que básicamente la inspección suele ser en reuniones de 2 horas. Entonces se suele añadir una hora adicional a veces, porque en la inspección solo se hablan de los errores, pero no se habla de cómo solucionarlos. O sea, tú solo dices, esto está mal, esto no funciona, esto te va a fallar. Lo puedes llegar incluso a decir el porqué, pero no se dice, lo tendrías que hacer así, así y así. Eso no se hace, no se decide. Entonces, a veces se añade una hora adicional, una reunión más, que es una forma de llamarlo de la hora adicional, para que se debata cuál sería la solución correcta para el problema, en lugar de que el desarrollador sepa que tiene un problema y luego pues, se dedique a buscar una alternativa para solucionarlo. Pues depende de la gravedad, o si interesa, o si... pues depende un poco. Nosotros hemos estado haciendo inspecciones así formales en el pasado, pero la verdad es que requería muchísimo tiempo y al final hacíamos muy pocas. Y las dejamos de usar para pasar a hacer, bueno, las code reading, que hablaré más tarde, que son las más informales y son las más rápidas. El walkthrough está un poco entre medias de ellas. En este caso, pues también se definen los roles. Es el autor el que hace de moderador, es el que guía, es el que explica el código y luego también están los revisores que se encargan de verlos. Una de las cosas que nos permite el walkthrough es compartir conocimientos. O sea, si tú tienes un desarrollador que es muy técnico, que es muy bueno, tiene muchísimos años, puede enseñar un código a gente nueva de tal forma que la gente vea pues, cuáles son soluciones buenas formas de implementar el código. O sea, sirve no solo para revisar errores, sino también para enseñar. Igual que si, por ejemplo, alguien nuevo puede ver una tecnología que es nueva, que el resto de la gente no conoce, entonces una funcionalidad que ha desarrollado con ella, se puede hacer un walkthrough para que la enseñe al resto y el resto de la gente pueda aprender pues, cómo usarla, para luego pues, poder aplicarla o no. Entonces también pueden servir, pues eso, como os decía, pueden servir no solo para detectar errores, sino también para enseñar pues, bien a gente nueva o bien funcionalidades nuevas a gente antigua. Suelen ser más cortas que las otras porque el tiempo total suelen ser pues eso, unos 60 minutos y aquí tampoco se habla de cómo solucionar los errores detectados en caso de que se encuentren, sino sencillamente se dicen que hay los errores y luego ya se buscará el que ha hecho normalmente la tarea cómo arreglarlas. Es mucho más abierto, la verdad es que dependiendo de dónde busquéis la documentación sobre esto cambia un poco cómo está planificada, los tiempos, los roles, entonces básicamente está pensado para que cada empresa o cada uno lo organice a las necesidades que tiene, si son más bien para enseñar, para buscar errores, depende de qué necesite en concreto.
Se suelen aplicar a código, pero también a veces se aplican incluso a los diseños. Entonces, lo que se revisa es el diseño en sí, igual que la anterior, aunque es más rara la anterior. Entonces, lo que revisas es que el concepto, la aproximación a la resolución del problema, pues sea la correcta. Y por último tenemos pues, las code reading, que son las más informales de todas, ¿vale? En este caso, lo que se trata es también de buscar los errores. También existe un concepto de revisor, pero no se trata de tener tanto las reuniones formales, tanta burocracia, sino más bien de que cada uno trabaja aislada. Puedes tener uno o varios revisores que miran el código por su cuenta, comentan todo lo que tienen que estar y al final te reúnes 5, 10 minutos o se usan herramientas que directamente notifican al desarrollador los problemas encontrados y se mira a ver pues, lo que hay que corregir, lo que no, lo que está bien o lo que no. Pero se basa sobre todo en dedicar el tiempo solamente a lo que es el trabajo de cada revisor. Está comprobado que aproximadamente entre el 80 y el 90% de los errores que se encuentran los revisores en su trabajo individual y solamente entre un 10 y un 20% los encuentran en los mítines en los que todos conjuntamente vuelven a revisar el código. Por eso este tipo de revisiones pues, funcionan bastante bien, dado que te ahorran pues, todo lo que es la otra sobrecarga y al ser más rápidas es más fácil aplicarlas. Nosotros en concreto, esta es la que utilizamos. Todas las tareas se revisan de esta manera. Siempre se asigna 1 o 2 revisores a cada una de las tareas y al acabar le tienen que dar el visto bueno. Plantean todos los problemas y si encuentran cosas que no están, se tira para atrás. Lo que se busca es el estilo de código. El estilo de código tiene que ser mantenible y tiene que ser leíble. La idea de un código es que tú cuando leas el código lo entiendas, no que tengas que estar plagado de comentarios para explicarte lo que hace una función. Si está bien hecha, es pequeñita y el nombre es claro, con leerlo lo vas a entender. Si es farragosa, probablemente es que lo tengas que reescribir, no tengas que poner un comentario para explicar cómo va. Es muy importante también cómo se nombran las variables, las clases, por tener algo así que sea uniforme en todo el código. No está bien que uno tenga todas las variables todo en minúsculas, el otro utilice la notación de Pascal, el otro utilice guioncitos, porque al final el código es un Cristo, o sea, cada uno utiliza lo que quiere, entonces se trata de que sea uniforme. Y no solo uniforme, sino que sea claro. O sea, si tú tienes una variable, pues el nombre, cuanto más te indique lo que hace, mejor. No por eso quiero decir que haya que escribir un nombre en una variable que sean 2 párrafos. O sea, también hay que tener una medida así de, pues eso, sin pasarse, pero tampoco quedándote muy corto. O sea, no por usar solamente 2 letras para cada palabra pues, y ser muy cortita se va a entender mejor. Y luego se revisan los comentarios. En caso de que haya que poner comentarios, porque un código es complicado de base, o sea, de lo que estás haciendo, a lo mejor pues quieres explicar que estás usando una aproximación, pues un recorrido de grafo, en preorden, lo que sea, por algo, entonces puedes poner un comentario, no tanto de lo que hace tu código, sino del por qué está esa solución o el por qué de algún check o alguna cosa de que son pues, un requisito o una cosa que no se soporta. Entonces se pone un comentario y hay que ver pues, que los que estén no sobren, o sea, que si pones un comentario no esté de más, o sea, porque si no vale para nada, mejor quitarle, y que si está, se entienda, porque si no entiende, pues también mejor quitarle o reescribirle. Si cualquiera de estas cosas no está bien, al margen de los errores, que eso es algo que es fundamental, que si les encuentras, la tarea se reabre. Los errores hay que buscarles no solo en lo que es el concepto de cómo está solucionado el problema, o sea, la lógica, el diseño, que suelen ser bastante difíciles de encontrar y que se suelen encontrar con esto bastante mejor que con test, sino también en el código. Es decir, que una asignación esté mal, que una condición pues la hayas dejado al revés porque se te haya olvidado, que en vez de una comparación estés usando una asignación porque se te haya ido la cabeza, que una variable la hayas creado y no la uses nunca, pues todo ese tipo de cosas pues también son problemas de código que hay que mirar. No solo es una cuestión de estilo, sino que son los errores de toda la vida. Entonces, cualquiera de estas cosas que se vea que está mal, pues lógicamente pues, hay que avisar al desarrollador para que la corrija y no salga más adelante. Un tema que es muy importante con todas las reviews es que está comprobado que encuentran más o menos 3 veces más, entre 2 3 veces más de los errores que detectan los tests por mismo número de horas. Es decir, lo que tú tardas en hacer una review, pongamos que le dedicas 2 horas, en 2 horas de testing automático encuentra la mitad que tú. Y luego hay ciertos errores que las reviews los van a encontrar y los tests normalmente no. Por ejemplo, pues son pues los típicos de estado, en los que dependes de un estado de una variable que te has dejado por ahí, que en vez de limpiarse cada vez, pues tiene el estado anterior. Los tests, como no suelen tener estado, pues no lo van a detectar. Los problemas de concurrencia también son muy difíciles de encontrar en test, porque los test, tú puedes plantear un test que sea concurrente, pero que entre justo en el caso en el que tú no tienes protegido y que, y que lo detecte, ya es mucho más difícil. Entonces hay ciertas cosas que los test pues, no los van a encontrar o les va a costar mucho más.
Y también hay cosas que hacer un test que pruebe eso, primero el escenario es muy complejo y el test puede tardar mucho, puede costar mucho hacerle, y por otro lado, no puedes dedicarte a hacer un test con todos los casos habidos y por haber. Mientras que cuando tú lees el código, no te cuesta nada ver todas las salidas de que tiene una función y ver todas las opciones. Entonces, por todo este tipo de cosas, pues se encuentran, pues ya os digo, entre 2 y 3 veces más errores por hora. En concreto, bueno, que está por aquí, sí. La Code Review encuentra unos 3,3 errores por hora frente a los 1,8 que se encuentra en testing. Estos son estudios que estuvieron haciendo los de ATT y los de la NASA, estuvieron haciendo diversos estudios en los que llegaron, pues que en sus pruebas particulares, pues vamos, llegaron a estos datos y a estas conclusiones. Bueno, voy a dejar que mi compañero os enseñe pues, casos que tenemos. Sí. Bueno, nosotros la asignación de revisores se hace por... Tenemos distintos criterios. Normalmente, si la tarea es muy crítica, normalmente el revisor asignado suele ser pues, alguien con bastante experiencia y a poder ser que sepa de ese tema, porque siempre sabrá mejor pues, los casos de uso que hay, los problemas que hay y en qué problemas puede derivar. Pues el caso contrario también lo usamos. Cuando una tarea es muy sencilla, muchas veces se pone un revisor todo lo contrario, de alguien que no ha tocado nunca esa zona o que es muy nuevo, de tal forma que aprenda también pues, esa parte del producto, la aprenda leyendo código y entendiéndolo, de tal forma que más adelante, si tiene que tocarla, pues ya la conozca. O que también vea pues, cómo se pueden hacer cosas con otros planteamientos que a lo mejor son pues, más acertados que los que usa habitualmente y les puede adaptar, o puede a lo mejor decir, mira, esto que usas siempre pues es un desastre y si lo usarías así está mejor. Bueno, nunca se sabe, que no porque alguien tenga más experiencia tal quiere decir que todo lo haga mejor. Entonces, bueno, más o menos es eso. Y como os decía, os voy a dejar que Rubén os enseñe casos, porque bueno, aquí no os podía enseñar porque no podía traer el ordenador, entonces os los va a enseñar desde aquí. Rubén, te hago presentador para que le enseñes los casos. Espera que la... Ahora la ven. Vale, si veis algo más, me para, vale, Borja. Sí. Vale, bueno, yo antes de nada os voy a contar, antes de enseñaros alguna review concreta, os voy a contar un caso que me pasó hace 3 años para que veáis la importancia de las reviews. Vale, el escenario es el siguiente. Nos pasó en un cliente de mar bastante grande e importante. Nosotros tenemos una funcionalidad que es la review. Básicamente lo que consiste es en poder tener varios
básicamente la única diferencia es una palabra. No hubo que hacer nada más. ¿Cuál era el problema que estaba ocurriendo? Pues bueno, que una parte del código que se encarga de manejar, así por decirlo a grandes rasgos, los hijos de los directorios de la estructura que va a tener en definitiva, pues bueno, se había colado aquí esta palabra static, y ¿qué hacía? Que estas clases, que en principio eran estáticas, como la instanciaban y hacía su proceso, pues bueno, compartían esta variable, lo cual podía derivar a escenarios bastante raros en concurrencia. Por ejemplo, que un directorio de repente tuviera los hijos de todo el directorio y cosas de este tipo. Vale, nosotros por esta época pues todavía no vamos a implementar el sistema de reviews y validaciones. Os voy a enseñar lo fácil y lo barato, porque todo esto fue mucho tiempo y por lo tanto mucho dinero que se hubiera podido arreglar esto. Esto os he enseñado la rama del fix, esto es lo único que hacéis, aparece al revés para que el problema quede corregido. Y el problema se metió inicialmente en esta tarea. Esta tarea, bueno, lo que se encargaba era de tener que optimizar ciertos parámetros para en definitiva, que el proceso en estas condiciones de carga funcionara mejor. El problema estaba en esta clase, el package vector. ¿Vale? Aquí el gran problema, bueno, esta clase, como veréis, tampoco, bueno, para lo que estamos acostumbrados en esta rama se tocaron 19 ficheros, que bueno, no es ninguna barbaridad, lo que se vamos a hacer, en concreto en este fichero 15 cambios, pues bueno, tampoco es que sea demasiado. Algún nuevo using, algo de código cambiado. Bueno, aquí la parte importante es que revisando este código, aunque no se haga una revisión muy profunda, ni se haga nada demasiado avanzado, demasiado formal, enseguida, cuando se hubiera llegado al último cambio, solo leyéndolo, viendo que esta clase no tiene nada de estático, viendo que se ha metido un método y además la variable que usa se ha colocado bien cerquita, este static shock, simplemente con que el revisor, o si se hubiera hecho la revisión, aunque se hubiera dado seguro de calma, oye, es estática, no hace falta para nada, pero mira, te digo las implicaciones que podía tener en el concurrencia de monta, que también, pero solo con decir, oye, esto no funciona nada, porque está, hubiéramos arreglado muchísimo, y hubiéramos vivido bastante mejor durante ese. Bueno, dicho esto, ya os podéis hacer una idea de nuestro book sencillo, algo que se llama una prueba anónima. Las revisiones te pueden salvar de situaciones bastante complicadas. Luego, como se pone un poquito de esfuerzo durante la revisión, se puede convertir en horas y horas de cabeza y ahora veremos. Dicho esto, os voy a enseñar, he seleccionado al azar algunas revisiones que tenemos hechas en nuestro sistema para que veáis un poquito los diferentes problemas que detectamos o cómo las podemos hacer, y luego incluso voy a hacer una pequeñita de ejemplo para que sea con dos comentarios al azar para que veáis cómo se comporta esta herramienta. Bueno, aquí si veis, esta es la code review, y aquí es donde ¿Lo veis bien? las code review. Espera, Rubén, que no se ve, que no... ¿Se puede hacer zoom? Zoom, malamente. Bueno, No, no digo tú, digo aquí. Bueno. Será muy mal allí. Es que no se lee casi, el texto de los comentarios no se ve. Vale, se ve el código, al menos que los comentarios no hay ningún problema, lo voy a comentar ahí. ¿Veis el código? Tiene que ser desde ahí, porque si utilizamos la lupa de Windows, después de utilizarla, lo maneja todo el curso, lo vas manejando el cursor. No sé si va a funcionar. Bueno, te explico, la lupa en opciones de accesibilidad de Windows, él lo puede hacer desde allí si pone opciones de accesibilidad, porque no va a hacer la pantalla, lo tiene que hacer desde allí. Espera, a ver, Rubén, que creo que no lo has oído tú nada. Que lo puedes hacer tú desde allí con las opciones de accesibilidad del Windows. Y vete enseñando con la lupa la parte que quieres que... Si alguien sabe dónde está directamente, se lo puede chivar. Yo tampoco me lo sé porque no lo he usado nunca, ¿eh? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Dónde está? Windows 8. Windows 8. Nadie usa Windows 8, Rubén.
ve bien? ¿Qué tal? Que vale. Yo digo, vale, con que os quedéis con el código suficiente, ¿vale? El comentario lo voy a... Bueno, básicamente, cada línea de comentario luego tienes el texto que quiero decir, porque uno hace cuánto tiempo. Casi oculta la lista para que vean que no ocupe espacio. Vale, bueno, no la puedo ocultar del todo porque la tengo que comentar, la tengo que tener, pero bueno. No, digo la lista de elementos, la lista de ítems. Ah, vale, ahora mejor, ¿verdad? No sé, ¿se ve mejor? Bueno, más o menos. Vale, bueno, ya digo, lo que ahora más importa es lo que diga, como que veis el código, eso sí va a ser algo más importante. Vale, bueno, esta review es una review pequeñita, de una norma pequeñita, que tiene creo que en concreto 5 comentarios, ¿vale? Los dos primeros son simplemente, aquí normalmente nuestro estándar que tenemos, no he escrito ninguna otra cosa que la hacemos así, metemos una línea en el momento de escribir, ¿vale? Pues aquí, además era de un nuevo desarrollador, no da importancia, se quedó simplemente lo revisó, mira, metió aquí, dejó algunos saltos de tipo, pues eso. La siguiente, pues disculpa. Perdona, que igual esto Sí. como una revisión. Los comentarios son las etiquetas azules que veis a la derecha y abajo está en la pantalla de abajo, es donde está poniendo que esto es la interfaz Sí. no conocida por ellos. Sí. Es poniendo el comentario que ha metido el revisor. A ver, cuando se mete un comentario, se pica en una línea para que vean cómo se mete, Rubén. A lo mejor lo primero, si entonces preferís, hago primero una review de ejemplo, simplemente para que vean cómo se recibe. Sí, mejor. Luego se continúa comentando estas. Vale. Aquí simplemente. Bueno, en el Ranching Pro, como os ha dicho Borja, es el punto central donde básicamente vamos a hacer todas las operaciones que necesitamos. Se puede crear una rama nueva, cambiar esa rama, y bueno, tenemos una visión clara de qué cosas se han hecho, por quién y demás. ¿Vale? Para crear una hoja de review, lo único que pinchar es en la rama, botón derecho y hacer un nuevo de review. ¿Vale? En este momento ya se puede dar el nombre de review. Vamos a darle un segundito. Y eliges a qué otro desarrollador lo hace. Esto, como se ha comentado Borja, depende del objetivo. En este caso lo voy a poner a él. Le voy a dar OK. Y automáticamente ahora me van a aparecer las diferencias de la rama para que yo pueda fácilmente saber cuál es el código nuevo que se ha metido y del mismo modo poder ya meter comentarios fácilmente. Vale, vamos a hacer, por ejemplo. Quita casi la lista de ítems porque si no, de código es que no se ve. De nuevo, bueno, vale, sí, perfecto. Vale, en la lista de secuencia nos van a aparecer todos los ficheros que se mapen, nosotros podemos ir iterando sobre ellos. Lo oculto y ya no lo pongo más. Como veis ahora, en este listado de abajo, este pequeño panel que hay en la parte inferior, es donde se van a necesitar los comentarios que hay en esta rama, ¿vale? De momento ninguno, ya lo acabamos de hacer. Y como podéis ver aquí, si pongo el cursor en la línea, en el número de línea, me aparece este simbolito de barra, ¿vale? Esta especie de flechita gorda. Que lo que me permite es, si por ejemplo, imaginaros, pues este no debería de usar este constructor que he serializado, lo pone un ejemplo. Pues yo le pico y ya simplemente se lo tengo que añadir. Nosotros sí, todo el código, comentarios, review, documentación está todo en inglés, por si hay que dársela a alguien y porque hemos tenido desarrolladores que eran extranjeros, vamos, hemos tenido un galés y algún americano, entonces en español lo entendemos nosotros y en inglés lo entiende todo el mundo, entonces todo el código y toda la documentación está en inglés. No, aunque yo insisto por esa línea, porque lo hace con Spanglish, pero que quería que viese. Bueno, el inglés cada uno lo hace lo mejor que puede, pero todo el mundo lo hace en inglés. Hay que intentarlo. Correcto. Es algo que también se corrige en las reviews. Si están mal escritos los nombres de las variables, los comentarios, la documentación, el inglés, también es una cosa por la que te pueden abrir la tarea. Perdona, Rubén, sigue. Sí, vale. Bueno, sí, también se lo recuerdo que, como ha dicho Borja, porque no pongo un tipo de como veis, tampoco son inglés, son frases sencillitas que se entiendan y por supuesto en el
encima cómo funciona. Tenemos básicamente por cada fichero que hay una entrada, ¿vale? Y luego dentro de cada fichero podemos ver los comentarios, las code reviews que se han metido dentro. Simplemente habría que expandirlo y una vez más. Aquí, por ejemplo, vemos que bueno, este fichero debería, esta constante debería ir a una nueva clase y a un nuevo fichero. Y del mismo modo, en esta interfaz podemos editar o meter otra nueva review. ¿Cómo se edita para meter otra nueva review? Pues si veis, tenemos aquí este botoncito, ¿vale? De añadir comentario. Botón derecho y básicamente muy parecido a lo que habéis visto en la otra interfaz. Simplemente añadimos el comentario, aquí nos da alguna posibilidad más de formatear el texto, presentación, punto, pues añadir alguna cosa, sería a common y lo mismo, quedaría incrustado, como estáis viendo en este, o por ejemplo, aquí lo que hay algún otro, quedaría incrustado en la línea. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla más sobre esto o con las reviews? ¿Cualquier cosilla? ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, cuando la revisión está acabada y el revisor no ha encontrado nada nuevo, ni el desarrollador, o sea, ya los dos han llegado al punto que está acabada, lo que se hace es marcar en el control de tareas para que pase a la siguiente fase, que a lo mejor se lo puedes enseñar, que una tarea pasa del estado resuelta, cuando tú la cierras como desarrollador, cuando el revisor te la marca bien, aparte de marcártelo en la review para que tú lo veas, que se cambia la asignación y la ponemos como aprobada, luego en el control de tareas se marca como que está revisada y en el momento que se marca como revisada, al validador le aparece, o sea, el que la tiene que validar, le aparece como que esa tarea la tiene pendiente por validar. Hasta ese momento no la ve. De tal forma que ya sabe que, hay que pasar a la siguiente fase de comprobación. La validación básicamente sería cogerte la rama en concreto, compilarte el código y con esa rama probar que funciona. Si es un error, pues lo típico es, te coges, te compilas antes de esa rama, miras un caso en el que ves que se rompe y luego te coges la rama y coges ese mismo caso y ves que funciona. Si es una nueva funcionalidad, pues es probarla. Y te fijas en distintas cosas. Cuando te fijas, por ejemplo, si es gráfica, pues te fijas en pues, que estéticamente esté bien, que los textos no se rompan. Aparte de que funcione, te tienes que fijar también lo que es la interacción de cada usuario, que es muy difícil de comprobar con test, pues que ningún texto aparezca cortado, que todo el texto se vea bien, que todo esté indentado, que no haya erratas, que se pueda navegar con el tab, que es una cosa que al final como usuario le das mucha importancia y cuando desarrollas es una cosa que se te suele olvidar la mitad de las veces. Entonces todo ese tipo de cosas pues son puntos que el validador tiene que ir comprobando. Entonces cuando el revisor acaba la tarea, la marca en el control de tareas como revisada para que se vea, que no sé si se lo puedes enseñar, Rubén. Sí, os lo voy a enseñar, a ver si lo voy a poner una tarea de ejemplo también, para que veáis un poquito qué pinta tiene. Bueno, por ahora están los datos básicos de la tarea, quién ha metido cuándo, de qué tipo es, en qué revisión control. Luego también tenemos para qué sprint puede planificarlo, a veces la planificamos, pero bueno, se complican las cosas, directamente la decidimos descartar. Y bueno, aquí aparece que realmente está bien plana dentro de los sprints en los que ha estado planificado. Bueno, siempre cada tarea, en cuanto se mete, tiene que tener una descripción clara de cuál es el problema, de modo que... Aumenta el tamaño de la fuente del navegador, si puedes, con control más. Es que no se ve. O sea, no lo veo yo que estoy pegado, no sé si vosotros lo... Sí, así sí que se ve, sí. Vale, bueno, aquí como decía, la información básica, además que normalmente cuando metemos una tarea, ya aparte de marcar quién no se quiere para implementarla, pues también decimos ya que se está revisada, incluso cuando se estiman horas, se puede estimar también para el revisor y el developer. De modo que, si yo, por ejemplo, en un sprint me va a tocar revisar, no sé, 3 o 4 tareas que son bastante grandes, me cuesta para que cada uno, y al final, pues, es casi más de un día de trabajo. Luego, de este modo, estimando también las revisiones y las validaciones, puedo hacer una planificación bastante más precisa. Sí, espera un segundito, Rubén. Dime. Sí, el user pain, básicamente, como es un error, el error tenemos 3 tipos de categorías. Bueno, es un tipo de validación de errores que, bueno, son de unas listas.
Si te digo la verdad, ahora no me acuerdo de cómo se llama. Pero vamos, se clasifica el tipo de error, a cuánto le puede afectar, y en caso de que alguien lo encuentre, bueno, aquí se ve, bueno, el tipo de error, pues básicamente a qué afecta, ¿no? O sea, pues si es un crash que rompe toda la herramienta, si es algo que es de una funcionalidad principal o menor, o algo solamente que te hace ir más lento o peor, o estético, o de localización, o algo que no está documentado, ¿vale? Luego se pone a quién le puede afectar, si lo va a ver todo el mundo, la mayoría, o si no le va a ver nadie, porque es un error gordísimo que no lo va a encontrar nunca nadie, pues también tiene un nivel más bajo. Y por último, pues tienes la prioridad, que es en caso de que alguien lo encuentre y lo vea, pues hasta qué punto le va a disgustar encontrarlo. O sea, le va a dar igual, le va a molestar, te va a tirar el producto a la cara porque dice, mira, esto no lo quiero para nada. O sea, en esencia, ¿qué va a pasar? Básicamente, por ejemplo, pues hay cosas que son son de criterios. Si, por ejemplo, tú tienes, cuando haces un check-in o un commit, dependiendo del control de versiones que hayáis usado, si los datos que tú metes en el servidor se corrompen y cuando te les bajas están distintos, está claro que es una cosa de una funcionalidad principal. Puede que no pase nunca, excepto en casos muy raros, entonces no afectaría a nadie, pero si alguien lo ve, va a ser catastrófico, porque es un claro síntoma para un control de versiones que lo que se trata es de mantener la estabilidad del producto, pues no lo quiera nadie. Entonces, cada uno de estos criterios va ponderado, o sea, cada uno tiene una valoración, se suman todas, se dividen con un factor de corrección y te da el valor del error. Sí, dime. ¿Este producto es interno vuestro o sí que lo...? Esto es interno, sí, es un... Pero no lo puedo usar nadie que no sea vosotros, ¿no? A priori, o sea, no lo vendemos porque tampoco es algo que mantengamos ni que queramos andar dando soporte. Alguna vez hemos hablado internamente de sacarlo como proyecto de, vamos, un open source, o sea, que cada uno, si alguien encuentra un error, que se las arregle por su cuenta, pero a día de hoy todavía no lo hemos hecho. Esto lo desarrollamos por nosotros, pero vamos, de este mismo estilo, pues puedes tener, con sus diferencias y salvedades, pues el Jira, por ejemplo, va muy bien, de Altasian, mucho más sencillo el Bugzilla. Yo creo que son así las dos más típicas, o sea, el más simplón, gratuito y tal es el Bugzilla, y el Altasian, que tiene versión libre para pocos usuarios y demás, o para proyectos open source, pues yo creo que son los que más se usan, no los únicos, pero bueno, los que más se usan. Sí, Rubén, perdona. Vale, como comentaba, al meter la tarea, pues se intenta dar una explicación bastante clara del problema. Siempre es importante poner todo explícito, porque ya nos ha pasado varias veces de que uno tiene la idea más o menos de lo que tiene que hacer, pero de repente esa tarea le cae a otro, esa persona está disponible y empieza a hacer. Siempre información explícita, tanto en el problema como en la resolución. Bueno, como bien había dicho Borja antes, una vez que la tarea está resuelta, aquí se marca como resuelta. ¿Vale? Se marca resuelta, las comentarios que sea. Además tenemos otro capítulo que es para las release notes, porque bueno, por ejemplo, a lo mejor en la resolución a mí me puede resultar interesante, pero bueno, he usado este algoritmo que es algo más rápido, con esto conseguimos tal, cual, pero al usuario se lo para el usuario que quiere saber es, tengo mejorado una 50%. O bien, este problema que pasaba en esta release de este escenario ha quedado desaparecido. No me interesa nada de la pues hacemos esto por luego viene ya el campo de comentarios. Aquí está también como nuestro dashboard, que es desde donde sabemos las tareas que tenemos pendientes. Por un lado tenemos, que bueno, yo no tengo todavía ninguna en este email, por un lado tenemos aquí esta primera tableta arriba, que quiere decir las tareas que yo tengo que hacer en este email. Pues normalmente tendré 4 o 5 tareas, 10, dependiendo de su duración, para tener para este email. Y luego también tendré las reviews que tengo pendientes. ¿Vale? De este modo también sé que cuando está resuelto, yo ya lo puedo revisar, o bien si está así, me tengo open, tengo que esperar a que esté. Pero bueno, voy a ser informado automáticamente de cuándo esa tarea va a estar lista para revisar. Bueno, como veíais antes que me decíais que qué pasaba si una tarea tardaba mucho tiempo, si veis ahí hay una tarea que lleva 164 días y está ahí, o sea, aquí no pasa nada. Luego la tarea se cerrará y se meterá, pero es una tarea que en su día era importante porque alguien la pidió, luego dejó de ser importante y queda relegada y se meterá cuando se pueda. Sí, de hecho en este caso concreto esta es una pequeña herramienta que hicimos a un cliente, la hizo alguien sin mucha experiencia aquí, para lo que quería el cliente funcionaba, pero bueno, se revisó, al cliente revisa algo más, bueno, no es nada importante, el cliente tiene esa pequeña herramienta y algún día, más que nada, a modo de training, para este desarrollador sería
espera. El integrador ¿quién? A ver, nosotros el integrador normalmente le tenemos como un rol diferenciado dentro de la empresa, que no siempre es el mismo, pero es fijo durante X tiempo. Entonces, esta persona normalmente, en función, nosotros mantenemos distintas versiones públicas siempre, normalmente una que está más o menos obsoleta, pero que todavía la mantienes, pues hay errores importantes, una que es pública y una que está, digamos, para las nuevas funcionalidades, que puede ser pública a ciertos clientes, pero no es la general, o sea, son betas o alfas o cosas así. Entonces se suele mantener esas tres. Entonces el integrador, en función de lo que el desarrollador le marque, porque el desarrollador le marca qué versión tiene que ir, pues cuando tiene que hacer la siguiente release de esa versión, todas las tareas que están listas, es decir, que están acabadas, revisadas, validadas y que han pasado los tests, se encarga de meterlas. Las mete en una rama que llamamos de release, es un patrón que es, tú tienes una rama por cada tarea, como os he explicado antes, y luego tienes una rama por versión, de las que partes las tareas. Y cuando integras, en vez de meter todo en la rama por versión, para poder hacer modificaciones, cambiar, y que la rama de versión esté siempre estable, si es una rama auxiliar, que sería pues para generar la release, la nueva versión. Aquí se van integrando las tareas, se hacen los merges, se corrige si hay algún problema muy pequeño, en caso de que el problema no sea de medio minuto, 1 minuto, 2 minutos, o sea, algo inmediato, en ese caso la tarea se vuelve a abrir. Si los problemas son inmediatos, pues por no volver a pasar por todo el proceso se puede corregir, y se pasa toda la batería de test de release que os he contado antes, que bueno, es aproximadamente un día de pruebas. Si todas esas pruebas lo marcan como que está bien, pues se hace la release now, se preparan los instaladores, etcétera, etcétera, y todo eso pues se empaqueta. Una vez que está empaquetado, se sube a la rama de versión y se publica a través de la web, a través del blog, o si es interna, solamente sustituimos nuestros servidores, o se la pasamos a clientes específicos pues por correo, dependiendo del tipo de versión que sea. No sé si con esto te... La rama main es la rama de desarrollo actual, o sea, es donde va lo nuevo, lo último, lo más nuevo. Es la versión además que montamos nosotros internamente, es con la que nosotros trabajamos. Nosotros siempre trabajamos en lo último. Y luego tenemos ramas que son con versiones que, con cada versión que mantenemos, decimos, esta versión la vamos a estabilizar, a partir de ahora la publicamos, va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la vamos a publicar. En el momento en que se publica, esa se saca una rama distinta, en la que ahí van pues mejoras menores, o alguna más grande, pero en general menores, y correcciones de errores. Pero sobre todo lo que es muy importante es que una rama que está publicada siempre es compatible. Es decir, una versión y la anterior se pueden intercambiar. Un cliente viejo puede funcionar con uno nuevo. O sea, nunca puedes hacer algo que rompa el uso. O sea, todo tiene que funcionar de una versión a otra, de forma automática, de forma transparente, y ni siquiera todos los de la empresa tienen que actualizarse a la vez. Entonces, ese es un criterio también que define lo que es una versión. Si algo no se puede hacer así, eso nunca entrará en la versión original. Entraría siempre en la versión de desarrollo, que es la única que puede... O sea, como es algo que va evolucionando, aunque lo tenga un cliente, si alguien lo usa, sabe que puede tener las molestias de que para pasar de uno a otro pues haya podido cambiar algún criterio. Entonces creamos unas ramas. No sé si le puedes enseñar un Branch Explorer de Diana y Bueno, es que nosotros trabajamos distribuidos, porque normalmente trabajamos con portátiles y además nos permite probarlo, y luego tenemos un servidor central. En vez de que Diana le enseñe el mío, creo que se va a ver mejor. Bueno, vale. Más pequeñito y mejor. No se ve nada según lo tienes, Rubén. No, le necesitas más zoom porque si no ves que no se ve nada. O sea, yo estoy a medio metro y no veo los textos. No sé si alguien ve algo. ¿Veis ahora? Bueno, pues aquí se ve, por ejemplo, tenemos la versión de main, que sería la principal, y los círculos azules son las releases. Son releases que se han publicado. Son versiones, cuidado, no me lo muevas tanto, son versiones de código que nosotros publicamos al exterior o bien internamente, pero es algo que es estable y que se ha quedado. Las tareas siempre parten de releases, que son puntos fijos y definidos y que están estables. Los puntos intermedios nunca se usan en caso de que hubiera alguno, que en main no suele haberlos, nunca se usan, porque es algo que está entre medias de dos cosas, entonces no se suele usar para partir tareas. Y aquí, por ejemplo, veis la rama main, que es la principal, y se ve la rama de mantenimiento de la versión 4.1, que es la rama
que es la versión más antigua que mantenemos. Mantenemos ahora mismo la 4.1, que sería la antigua, que todavía se la dejamos porque hay clientes bastante grandes que le suponen un trastorno migrar si todavía no se han migrado, básicamente. Mantenemos la 5.0, que es la pública, y la que sería interna, como se ve aquí en la etiqueta, sería una 5.4, que está pública, pero está en una sección que, bueno, digamos es que si la usas, pues que sepas que es algo que está todavía... bueno, está estable porque la usamos nosotros día a día, pero tampoco está acabado y tienes cosas que están a medias, cosas que pues eso, no está finiquitada. No sé si con eso te queda... Pues nada, Rubén, todo tuyo. Vale, yo decía una pena que no se vea, tenga que ser tan grande, porque si no así con el zoom y eso se ve muy bien como ciertas tareas parten de cada uno, como cada una. Si parte de cuatro, Hombre, para lo que es los dibujos se ve, lo que pasa es que no se ven los textos, o sea, no se ve ningún texto ahora. bueno, entonces ahora es una idea creo que es suficiente. Vale, pues continuamos entonces con el tema de los reviews. Vale, bueno, como se estaba comentando, os voy a poner, creo que son 4 reviews de ejemplo de, bueno, el tipo de cosas que detectamos y los diferentes problemas que vemos. Estos dos primeros simplemente eran, pues eso, líneas en blanco, bueno, que tenemos un formato de código, si cuando estás revisando lo veis en Google, pues lo dices y se cambiará directamente sin ningún problema. Sí, espera un segundo. Sí. ¿Cuál? ¿Qué? Nosotros utilizamos el formato, pero ahí lo que tienes que asumir es que el tío la haya definido y la haya instalado y la haya puesto y la haya usado, que no siempre pasa. Y luego, algunas cosas de formato no lo tenemos en reglas. Por ejemplo, las líneas en blanco, en el formateador que nosotros tenemos, no se queja por ello. O sea, te corrige las llaves, los tabuladores, los espacios, todo eso sí que lo formatea, en el que usamos nosotros, siempre y cuando lo tengas definido. Que si no la ha definido el tío, te puede acabar la tarea que cuando la vas a revisar la habéis hecho a un cromo. Entonces, en concreto lo de los espacios que os he enseñado, el que usamos nosotros, ni el FXCOP, que es el que utilizamos para comprobar, ni el Visual, es algo que te restringe. Le da igual que pongas una línea que 5, si quieres separarlo más, te deja. No sé si... Sí, las líneas en blanco, las indentaciones, todo eso también es algo que... Porque al final si tienes un fichero que ocupa 500 líneas y la mitad son líneas en blanco, lo único que hacen es molestar. No. Lo hemos tenido como herramienta nuestra que utilizábamos y pasaba el script y lo limpiaba. Pero al final pensamos que era más cómodo que en vez de que cada check-in una herramienta se encargara de, como un paso intermedio antes de subirlo, de arreglarlo, que el desarrollador cuando cree el método lo cree que le cuesta 0, realmente cuando alguien acaba de entrar, pues a veces no lo sabe y lo hace. Cuando llevas 3 tareas ya nunca se te olvida del estilo. Sí. Nada, perdona Rubén, sigue. Vale, vamos ahora ya a cambios un poquito más de concepto, más de la semántica del método. Bueno, si os fijáis, esta review tiene otros 3 cambios, ¿vale? El primero, bueno, os lo voy a contar un poquito porque ni siquiera sé si veis el código y menos, pues bueno, si ¿Se ve? Aquí el problema que hay aquí es que esta función se llama Haxing Protection, ¿vale? El problema es que esta función lo que estamos probando es que los dos cambios que se pasaban eran del mismo tipo. En concreto, si uno era el tipo Sylint y el otro no, y viceversa. Evidentemente, lo que estaban probando no era que tenían el mismo CSV, por lo cual un comentario que se le metió, pues bueno, es un nombre horrible para esto, tendría que llamarse. Además, normalmente cuando un nombre no nos gusta, como es muy fácil quejarse sin proponer nada, intentamos siempre proponer algún nombre. Cuando se nos ocurre, a veces solo nos quejamos. Digo que cuando se nos ocurre, que yo a veces, por ejemplo, solo me quejo. Sí, a veces lo pensamos, pero bueno, esa vez no acaba tampoco bien por eso, porque bueno, y ahora que... Bueno, pero sí, vamos, todo de modo número, como decimos, es un completado de la aplicación. Y en este caso, como lo que se me dijo es eso, aquí no está comprobando para nada los efectos técnicos. Por supuesto, lo que está comprobando es si ambos son de tipo Sylint con fichero, cambiar el nombre del método, porque esto lo puede inducir a errores de defensa. Desde si coge el método, cree que se está comprobando el CSV técnico y se lo mete dentro y ve que no es lo que está pasando, damos
Bueno, si os fijáis, un segundito, Rubén, cuando la revisión esta es antigua, ¿vale? Por esto sale aquí este mensaje, que es que lo que se está enseñando es donde se puso el comentario, pero no es la versión última de la RAM. Cuando el tío lo corrige, lo que se puede hacer es mostrar, se puede mostrar la versión en la que pusiste el comentario y cómo lo dejó, de tal forma que cuando vuelves a revisar, no te vuelvas loco mirando, espera, ¿qué es lo que puse? ¿Dónde estaba? ¿Cómo quedó? Lo ves así parejo y ves cómo lo tenía y cómo lo dejó. Aquí veis que el nombre del método era sugerido, cambió las variables y por supuesto también cambió la lógica, que fácilmente puede ver que se hizo más efectivamente esta configuración. Vale, pues vamos a configurar. Vale, esta creo que sí, esta la elegí porque había un poquito de todo. Bueno, normalmente, aunque bueno, esto creo que iba también variando un poco con el tiempo en nuestro caso, nos gusta hablar de modificadores explícitos cuando es necesario las clases. De modo que aquí esta clase debería de ser interna. Poner explícitamente interna. ¿Vale? Porque al igual se le comenta que se debería poner y demás. Otra cosa que tendríamos que hacer siempre es, para las condiciones, el bloque de código siempre debería de código. Es decir, en vez de hacer un if, algo, es lo que sea, si hay acabamiento, lo que tenemos que hacer siempre es if, algo, lo que sea, y luego return. Y de ese modo nos ahorramos errores y siempre intentamos así reducir la complejidad. De modo que cuando una llama, menos error, menos indentación, más fácil es de tener código. Y más fácil es de tener, pues, si tienes una serie de esas anidados, tienes algo más complicado que ver return para y dices, venga, en esta condición aquí se acaba. No tengo que seguir entendiendo el resto de la lógica. Eso es algo que llamamos bastante. Como digo de nuevo, teniendo en cuenta que se hace. Sí, espera, un momento. Sí, este es César, que bueno, no es muy, yo he trabajado con los dos y no es muy distinto. No es, bueno, creo que todos los ejemplos que tendrá Rubén serán de César, pero si eso, pero se entiende el código más o menos si no buscamos uno de Java. La forma de indentación de los métodos y demás es muy distinta respecto al Java. No sé, la forma de nombrar los métodos, de que empiecen en minúsculas o en mayúsculas. O sea, digamos que las buenas formas a la hora de escribir, que bueno, no son obligadas, pero se suelen cumplir, no coinciden en uno con el otro. Ni en cómo se colocan las llaves, ni en cómo se nombran los métodos. Y luego pues tenéis, pues lógicamente, algunas cosas pues son distintas, como el cómo se marca, por ejemplo, el static al finally o al shared, o las distintas opciones que tenéis en uno y otro que no son iguales. Pero bueno, la verdad es que una vez que sabes un lenguaje, el aprenderte otro, pues vas consultando la nomenclatura y no suele ser mucho problema, siempre y cuando tengas claro lo que es el concepto de la programación. El pasarte de un lenguaje a otro lo vais a tener que hacer muchísimo, la verdad. Nada, perdona, Rubén. Sí, como comentaba, exactamente, la orientación es un poquito distinta. Te puede gustar más una, te puede gustar más la otra, pero lo importante es que todo el código sea consistente y esté en la misma. Pero de repente ya es un método que tiene las llaves en la siguiente línea, otra en la misma, otro pone con una sentencia en la misma. O sea, al final lo que se trata es que los ojos cuando están revisando el código se acostumbran a un determinado formato y se hacen todo lo mismo. Para aislar la parte del formato es importante lo que realmente importa que sea el código y
Bueno, en concreto, eso que comentaba Rubén, en los dos libros que os hemos dicho y en otros muchos, lo de salir en cuanto puedas es una práctica bastante recomendada en casi todos los sitios. Aquí no se ve mucho porque la complejidad no crece, pero cuando empiezas a meter un if y dentro de ese if otro y dentro de ese if otro, si le puedes dar la vuelta para que en vez de tener 4 niveles tengas uno que es el contrario, que es el simple, y luego tengas otros 2 y los evites, es mucho más fácil de seguir. Y en todos los libros veréis que es algo que está muy recomendado porque es más fácil de seguir y luego a la hora de probar también es más fácil de un vistazo ver cuántas salidas tiene el método. Porque si tienes mogollón de if, else, no sé qué, de un vistazo te cuesta más contar cuántas formas de salir y cuántos casos te puedes pasar para tener el resultado final, mientras que si tienes un return, vas a cada uno de los returns y dices, aquí sale con esto, aquí sale con esto, aquí sale con esto, y ves los casos, la casuística la ves más fácilmente. Perdona, Rubén, sigue. Hay algunas que te recomiendan a veces poner los miembros debajo de la clase o ayudar a la clase, puede gustar para una o otra, pero hay otras como por ejemplo lo que también ha dicho si un código necesita un comentario del método no numerado en get, set, search, tal, esa clase está haciendo muchas cosas, ese código es complicado, hay muchas cosas que
Te pierdes, Rubén. Sí, ahora sí, te ibas yendo cada vez más bajo, por eso te lo he dicho. Vale, bueno, lo que os comentaba, no sé hasta qué punto habéis ido de la abstracción, del mismo nivel de abstracción. Empiezo. Empieza, sí. Vale. Otro de los puntos que volvamos en cuanto a tener un código claro es mantener el nivel de abstracción. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, en un fichero, en un método, perdón, estoy usando un string o un fichero, ¿vale? Yo podría hacer un file system, así la variable punto y llamar al método que corresponde a esa clase, ¿vale? Perfecto. Lo que no tiene ningún sentido es que en ese mismo método de aplicación creara un método real from string. Lo que hiciera es, dentro de ese método, hacer el mfile.real método. Es decir, si yo estoy accediendo a una variable directamente a sus métodos, lo voy a hacer siempre en ese método. Y bien, si quiero crear clases para encapsularlo, no tiene más complejidad, porque no me gusta que sea directamente usada la variable en el método, por lo que sea, también está bien, pero siempre manteniendo el mismo nivel. No andar cruzando, aquí llamo un método, aquí llamo esto otro, aquí tal. No. Cuando no tenga sentido, también evitamos hacerlo. Entonces, estas cosas que pueden parecer un poco pijoteras o basuras, os prometo que todo esto luego puede derivar en bugs y en problemas a veces de código y muchas cosas. Pero entonces, tener en cuenta lo importantísimo que es el código que viene escrito y por qué los reviews también, aparte de, por supuesto, enfocarse en los errores, también se enfocan en que el código al final es código. Un segundito, Rubén. Eso después seguro que volveremos a. Al final una cosa muy importante con eso es que si tú cuando estás leyendo un método, todo el nivel de abstracción es el mismo. Si es alto, tú solo te preocupas de obtengo fichero, leo fichero, escribo fichero. Y estás en ese nivel. No te preocupas cómo se obtiene el fichero, ni si hay restricciones de permisos, de seguridad y tal. Cuando tienes en mitad de esa clase, tienes uno que ves que dice, le quito la protección de escritura, miro si existe, y en ese caso le borro y todo a nivel bajo, o sea, que accede a la variable con el string, que lo libera, que le hace el dispose. Como tienes ahí esa parte, ya te quedas un poco con la mosca, digámoslo así, de los otros métodos que están haciendo. Entonces te toca andar dentro de los otros. Entonces, para conseguir abstraer a las personas de que decidan hasta qué punto el que lee el código, el que lo va a usar, quiere meterse dentro para saber hasta qué nivel de detalle quiere usarlo, es importante que en todo el método esté el mismo. De tal forma que si todo es igual, pues te puedes quedar solo en ese método, o si quieres entrar en los de dentro, entras en todos, pero no tienes que andar, que porque una parte ya te lía, tienes que andar entrando en los demás para ver si todo va igual, de la misma manera. Perdona, Rubén. Bueno, en esta otra review, bueno, solo pongo para que veáis un ejemplo de que a veces simplemente lo que es importante es que el revisor nunca se quede con duda de si algo está bien o no. Es mucho más conveniente poner en la review de, oye, creo que esto está mal, ¿vale? A mí me parece que tal. Y que luego el que hizo la tarea conteste y diga, no, no tienes, por esto, por esto otro, que tienen duda de que algo pueda quedar bien. Bueno, nunca pasa esto varias veces. Por ejemplo, es un comentario de que puede estar bien de un modo u otro, luego lo que hace al final el desarrollador es decir, no, no te acordaste de este caso, tal cual. No se te oye, Rubén. No sé qué pasa, pero ya no se te oye. Sí. Ahora sí. Justo cuando te lo digo se te vuelve a oír bien, pero no sé qué haces. Vale, bueno, lo que comentaba, sí, que es importante que el revisor no se quede con una duda. Mucho más conveniente preguntar algo y que luego implementar mira, no lo he hecho, al final se discute, se habla lo que sea, hasta que queda claro que no, que por haber dejado ahí esa sombra, luego se pueda derivar en un bug o en un futuro problema. Y por último tenía aquí otra review que era un poquito de todo.
suficiente que al parecer ahora en algún momento simplemente se usaban ciertas constantes, ¿vale? Y al final lo que ponía el revisor era agruparlas, meterlas en la nueva clase, a un nuevo fichero y bueno, que quedaban ahí todas juntas. Una constante que parece que no se estaba usando, vamos, no tenía que estar ahí. Los comentarios, el código, aquí lo mismo, que se mueva la constante. Bueno, y aquí de nuevo, una de estas dudas que quedan, creo que esto debería de ser de este modo o del otro, y luego el revisor contesta, no, porque no se dio en cuenta que también puede ser de este otro tipo. Bueno, con esto creo que os haces una idea bastante clara de lo que nuestras reviews, qué buscamos en ellas y bueno, y directamente cómo las hacemos con nuestra herramienta. No sé si hay alguna duda de esta parte. No, parece que no. Bueno, solo remarcar la anécdota que se me dio al principio, como anécdota pesadilla, de verdad, de lo importante que es revisar el código, dejarlo claro, que no haya dudas, y que una simple palabra no es una tontería que no detecta los test ni afecta para nada, parece la cosa más inofensiva del mundo, puede derivar en más situaciones. Bueno, para que os hagáis una idea del problema que habla Rubén, nos supuso que 2 personas estuvimos 4 días sin dormir, turnándonos por la noche para arreglarles el repositorio durante la noche para que al día siguiente por la mañana lo tuvieran bien. O sea, básicamente eso es lo que supuso el error. Aparte de que estuvieron una semana buscándolo, supuso que eso, que todas las noches había algunos de nosotros que se quedaba por la noche para que a la mañana siguiente, cuando llegara el cliente, lo tuviera todo bien. Lo cual, pues, son mogollón de horas que al final... Esto al final viene a ser todo un tema de costes. Lo puedes ver en horas, lo puedes ver en dinero, lo puedes ver en lo que quieras. Si para hacer la revisión del problema tardas 2 horas y eso te ahorra 50, está claro que es mucho más eficiente. Y luego que hay una cosa que es por lo que se hace muchísimo en las reviews. Está comprobado en software que cuanto antes se detecte un error, más barato es corregirlo. Primero, porque ha afectado a menos cosas, es decir, no se ha ido propagando porque se usen más sitios, porque cada vez esté más oculto, porque cada vez esté más dentro. Y segundo, porque si el error lo ves tú y lo arreglas, el problema te suponen horas, pero cuando lo ves en un cliente, aparte de que te suponen las horas de arreglarlo, te suponen las horas de hablar con el cliente, de convencerle, y luego tienes que conseguir lavar tu imagen. Porque si la gente cuando usa un producto ve que hay muchos errores, lo que va a decir a otra persona cuando les pregunten es: este producto falla más que la escopeta de feria. Y el otro ya no lo va a mirar siquiera. Mientras que si él no encuentra ningún error, va a decir: pues va muy bien, a mí me encanta, y lo va a mirar. Entonces todo eso tiene un coste. Por todo eso, al final, cuando antes encuentres un error, mejor. Y es por lo que se trata de hacer la mayor tipo de detección. Por lo que se utiliza el TDD, por lo que se utiliza las core review, todas estas cosas al final se utilizan por lo mismo. En vez de tener los tíos de soporte que se dediquen a probar el producto, que se utiliza en muchos sitios, de que cuando se hace una release se publica, la gente de soporte, mientras no responde a dudas, se dedica a probar, el problema está que ahí el tío lo que prueba es lo mismo que está probando un cliente. Quien lo detecte antes es una cuestión de suerte. Entonces, es la detección en el último momento. Cuanto antes lo encuentres, menos problemas va a generarte a ti y en general a la empresa o al producto o al equipo, o llámalo como quieras. Es igual que, por ejemplo, cuando hacéis una práctica. Siempre será mejor que lo encontréis vosotros que no cuando le entreguéis la práctica al profesor le estalla al profesor. Porque seguro que él no tiene el mismo problema. Pues aquí es lo mismo. Perdona, Rubén. Sí, por eso me añadiría una última cosa. A pesar de que nosotros antes de implementar este mecanismo de reviews y validaciones teníamos test automáticos, el código prácticamente trazado con las tareas, intentamos tener buena documentación, etcétera. Eso fue una cosa que desarrollamos de problemas como también la validación, es decir, efectivamente se ha hecho, es decir, hay a veces que va a desarrollar
Me hace presentador. ¿Alguna pregunta de cualquier tipo? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Se cuadra con algo de la asignatura? No hay una distancia, yo creo que además tenéis pista para poder seguir evolucionando, porque en la asignatura hemos hecho las revisiones igual de... no podíamos hacer ese tipo de revisiones, sino que teníamos un revisor automático que era el que nos decía si estábamos de camino. Necesitamos herramientas tipo PBD, ¿os comentaba? A ver, nosotros sí utilizamos una de esas, que es el FXCOP, que está dentro de la compilación y se dedica a hacer revisiones automáticas con las reglas que vienen predefinidas y las reglas que les hemos añadido nosotros. Eso digamos que es un paso previo. O sea, la propia compilación, uno de los puntos que tiene la compilación es comprobar eso. Entonces, eso directamente el código falla, digamos, de que no compila. O sea, la compilación te da un error. Entonces ya ni se pasa en test ni llega a nada. Pero no te mira el mismo tipo de cosas que al final mira una persona. Al final las máquinas son tan listas como tú las programes. Y hacer una regla que te compruebe todo suele ser harto complicado. Sí que es verdad que hay cosas que las puedes hacer en una regla y que te pueden terminar automatizando las cosas. Como por ejemplo la de los espacios en blanco y demás. Entonces, luego también hay que valorar qué te cuesta más, si modificarlo para tener el eso o si probarlo. Cuando algo se hace muy repetitivo y pasa mucho, pues te merece la pena poner una regla para que se detecte antes y para que no siga pasando. Cuando algo pasa una vez al año, pues no te merece a lo mejor tanto la pena. Entonces, al final, tienes que ir decidiendo. Os hemos dejado aquí una serie de enlaces a lo que es el ciclo de trabajo nuestro, que bueno, nosotros también lo hemos implantado. Nosotros cuando conseguimos el PMMI, pues también hemos estado a otras empresas dando que es una certificación de calidad, de cómo manejar los procesos para asegurar cierta calidad en el software. Entonces, este es un modelo de trabajo que lo cumple y que nosotros hemos propuesto. Entonces, os hemos dejado aquí. Pues luego, si queréis echarle un ojo, lo que sea, tal, pues lo que sería un ciclo de trabajo completo, pues explicado y demás. Que luego te dejaré la presentación para que la cuelgues o lo que sea. Y luego... Ahora, bueno, entonces básicamente si tenéis alguna pregunta de lo que sea, de tal, pues... Sí que tengo entendido que podéis utilizar una herramienta de mezcla con Git. Sí, a ver, nosotros la herramienta es un control de versiones, ¿vale? Entonces, aparte de la herramienta, un control de versiones lo que tiene, cuando hace el merge, lo hace a nivel de, digamos, de estructura. ¿Vale? O sea, te mira un fichero que has ido movido, que lo vuelve a encontrar, un directorio que lo has movido y dentro un fichero que lo has cambiado, todo eso lo hace siempre lo que es el core de la herramienta. Lo hacemos nosotros, lo hace Git, o sea, todas las herramientas, mejor, peor, de una manera o de otra, hacen eso. Cuando el merge es a nivel del fichero, es decir, que dos personas tocan la misma línea o una línea se mueve y otro la modifica, eso ya nunca lo hace lo que es el control de versiones. Entonces, ahí entra lo que son las herramientas de diferencias o de merge. Normalmente las herramientas de diferencias o de merge, las textuales son más o menos visibles y las binarias son muy específicas, muy caras y en general las que son generales, como las que usamos nosotros, suelen ser, te lo enseño con una vista previa y tú eliges A o B, pero lo de mezclarlo si quieres ya lo haces tú. Hay específicas para eso. Entonces nosotros de texto tenemos dos. Tenemos una que es merge tool, que es, bueno, las diferencias que habéis visto allí son las que calcula el merge, está completamente, como es nuestra, pues la tenemos completamente insertada dentro de la herramienta para que no sea algo externo, sino que se vea dentro de ella, que es más fácil de ver, pero esa herramienta se puede llamar desde fuera. Entonces tú le pasas los argumentos y se puede integrar pues, con Git o con otros controles de versiones. Aparte de esa herramienta, tenemos otra, que es Semantic, que lo que hace es un merge en vez de nivel textual, que son los comunes, que es decir, si la línea 28 la hemos modificado los dos, pues hay un conflicto, pero si tú la mueves a la 3 y yo la muevo a la 8, pues ya no te sé decir que es la misma línea, ni qué ha pasado con ello, ni nada. Entonces, como la siguiente evolución, nosotros tenemos otra que es la de Semantic, que lo que hace es el merge a nivel semántico. Básicamente se basa otra vez en lo que es la estructura del código, o sea, es decir, clases, métodos, variables y tal, y lo que mira es pues qué métodos hay nuevos, borrados o movidos, pero el método sigue siendo el mismo y por mucho que le muevas vas a seguir sabiendo que es el mismo método y que lo has modificado y lo vas a seguir siguiendo mezclar. Y luego ya a bajo nivel, si el método lo han modificado dos personas, pues ahí sí que es a nivel textual el que saca. Y esa es otra herramienta que también tenemos y también se puede llamar pues con Git o con otras herramientas, porque al final estas herramientas tienen una serie de parámetros básicos
que son los ficheros, o sea, el antecesor, el origen y el destino, que todas las herramientas te lo proporcionen. O sea, todas te lo van a dar. Entonces, con todas lo puedes invocar. Y luego tienes argumentos adicionales, pues en plan de ponerle un nombre para que sea más comprensible o la spec y tal, que algunas herramientas te lo dan y otras no. Evidentemente, nosotros, en la nuestra, todos los argumentos para dar toda la información adicional, pues les podemos proporcionar. Otras herramientas, pues puedes proporcionar menos, pero lo que es usarla, sí que la puedes usar. Que a lo mejor en vez de ver que el fichero es el del desarrollador tal, que creó en la fecha tal, en rama tal, veas que es el fichero origen, pues hasta ahí, pero el fichero lo verás, el merge lo hará y el resultado te lo dejará, y lo dejará cuando haces el solve de Git, te lo dejará como resultado. ¿Usar la herramienta directamente con un hosting remoto de Git? ¿Eso es posible? ¿Qué te refieres? ¿A hacerlo? A ver, ¿Con Assembler o con algún servidor de Git? Tú puedes usar el servidor de Git, pero tú con Git siempre estás replicado, siempre tienes una copia local. Sí. Entonces, el merge lo haces en local, nunca lo haces en remoto. Y la herramienta la tendrías en tu copia local. ¿Con la herramienta de Plastic y sistema entero se puede usar con tu copia local de Git? Plastic, al margen de, que no es lo de merge, sino lo que es el control de versiones, permite sincronizarse con Git, con TFS y con Perforce. Es decir, te puedes decir, en el caso de Git, un repositorio que equivalga a un repositorio de Plastic. Entonces, todos los cambios que tú haces, digamos que le puedes hacer un push a Git, y todos los cambios que haces en Git les puedes hacer un pull al tuyo. De tal forma que se mantienen como dos copias idénticas. Y tú puedes trabajar parte en un sitio, parte en otro. Esto que permite que si un equipo muy grande trabaja con una herramienta y tú no quieres trabajar con esa, puedas cambiar con la otra. Lógicamente nosotros lo tenemos pensado para que si en una empresa tienen usado Git y alguien prefiere usar Plastic porque lo conoce, porque le gusta, quiere usarlo, pues que lo pueda usar. Entonces se puede mantener trabajando con el resto del equipo que está en Git y para el resto sería uno más, sería de forma transparente. Entonces ahí sí que lo puedes sincronizar contra un servidor, por ejemplo, GitHub o el que quieras, sí que le puedes decir que es tu servidor, que haga el pull desde allí y que hagas el push allí, de Plastic al otro. No es exactamente un pull y un push, o sea, es un comando que es de sincronización, que te dice todo lo que te tiene que traer y todo lo que tiene que subir, pero bueno, digamos que para ejemplos es un push y un pull. Que no sé si... Pero bueno, son dos cosas. O sea, por un lado es usar la herramienta de merge, que sí que la puedes usar. O sea, aunque esté aquí la puedes sacar. Es más, la de Semantic la tenemos, hoy por hoy la tenemos como algo externo. O sea, es decir, Plastic viene con lo que habéis visto aquí, que es Merge Tool. Y el Semantic se puede incorporar a Plastic, pero también lo puedes incorporar a otro sistema. Y por otro lado, puedes trabajar con Plastic con otros sistemas a través de sincronización. Ahora mismo, ya te digo, tenemos esos tres sistemas. Se puede sincronizar con TFS, con Git y con Perforce. El Semantic actualmente y públicamente creo que maneja Cesar, Visual Basic y Java. Creo que públicamente son los que están. Internamente también maneja C. Y no sé si a día de hoy creo que son los únicos que están con un porcentaje de confianza de test y demás que es lo suficientemente alto como para haberlo sacado. O sea, tenemos alguno más, pero como no llega a ese porcentaje no se ha sacado. Y creo que son esos, ¿no, Rubén? Sí, bueno, C creo que está disponible desde hace muy poquito, o sea que... Bueno, pues C ya está público. Entonces son los que están, son los lenguajes que se soportan. En caso de ser otro lenguaje, esa herramienta no lo puede hacer. ¿Y qué aporta Semantic a vosotros? A ver, lo que te aporta son, por ejemplo, pues los casos de refactor, básicamente. Son los casos en los que más te aporta. Cuando tú tienes un merge, lo que buscas es por el merge de texto sintáctico, lo que buscas por líneas. Entonces, si tú mueves un método y otro tío modifica el método, en una herramienta de texto lo que vas a ver es que uno lo borró y el otro modificó. Y vas a ver un conflicto de todo el método de este pelo, que lo vas a tener que arreglar a mano, básicamente. Que bueno, la herramienta nuestra tiene una cosa que es lo del Xmerge, que es fue las primeras versiones que hicimos así, de aproximación hacia lo semántico, que te permite detectar el movimiento y luego intentar reagruparlo. El Semantic no funciona así. El Semantic, ¿qué va a detectar? Va a detectar que uno ha movido un método y que otro ha modificado ese método. Y como el método solo lo ha modificado un contribuidor, es automático. Entonces te va a aplicar el cambio del método en el nuevo sitio del método, de forma transparente. Nosotros internamente usamos Semantic. Nosotros todo lo que hacemos lo usamos internamente antes de que lo use un cliente.
Primero lo sufrimos nosotros y si nosotros no nos quejamos mucho ya lo publicamos. Viene a ser el criterio. Si nosotros nos quejamos, pues lo vamos arreglando. Se te perdió. Te hemos oído refactorizar mucho el código y yo creo que nada más. No sé si eso. Vamos, si quieres ver ejemplos de eso, o sea, la propia herramienta tenemos ejemplos de uso que son típicos. Ya te digo, donde más se nota es lo que ha comentado mi compañero, lo que te decía antes, cuando refactorizas el código. De un método lo partes, lo mueves, una clase lo divides en dos, todas esas cosas es donde más se nota. A día de hoy el semántico funciona en un solo fichero, pero nosotros estamos trabajando para que funcione con múltiples ficheros. Es algo que internamente hemos llegado a usar, pero todavía no está. Y eso sería, pues ya digamos, el siguiente paso. Lo típico es que tienes un fichero que es enorme y lo partes en 10 ficheros más pequeños. Pero eso no está. El refactor, a ver, depende. Si tú haces una funcionalidad que no está bien estructurada, en la review te van a pedir que la refactorices. Si una funcionalidad que ya está cerrada, o sea, un código que ya está existente y está integrado, está mal estructurado o queremos cambiar la estructura o queremos simplificarlo, ahí se metería una tarea de refactor. O sea, si el código está cerrado y integrado, ya hay que refactorizarlo, se mete una tarea expresamente para refactorizar, con el tiempo que haya que dedicarle y sin más. Y de vez en cuando se hacen, porque al final es como todo. Tú cuando haces un diseño, puede ser todo lo maravilloso que tú quieras para una versión. Y eso va creciendo, va creciendo y va creciendo. Llega un momento que el diseño original no encaja. Y ahí te toca una de dos. O sigues parchando, parchando y parchando. Y llega un momento que no se entiende nada, porque son todo casitos. Dentro del método original tienes todas las excepciones que has ido metiendo. O vas cambiando el concepto, lo refactorizas, sacas nuevos métodos y lo partes. Que al final es la típica tarea que parece que está todo cambiado y que al final lo único que tienes son cosas movidas de sitio, que son un infierno de mezclar sin temas como el semántico y demás, pero luego cuando lo miras y ves los cambios no se nota nada. Y eso también utilizamos mucho para eso el concepto de ramas. Cuando tú tienes una sola rama, al final lo único que ves es que ha cambiado todo, está todo movido, todo tal. Al tener un montón de cambios, los vas haciendo pequeños, pues lo que puedes decir es: estos métodos los agrupo en la clase tal, y se ve un solo cambio que hace eso. Estos métodos le parto en dos, y lo vas explicando de uno a uno, de tal forma que tú, siguiendo los change sets, el comentario y las diferencias de cada uno, lo ves más fácilmente. Que es lo que se llama, bueno, pues una review, pero no de la rama, sino de la historia. Que a veces te ayuda. Entonces es un tema por el que también tendemos a hacer el concepto de la rama por tarea, para que tú puedas hacer tus cambios. Cuando a ti te hagan falta, todo lo pequeño que tengas, aunque no compile, da igual, porque no vas a rompérselo a nadie, pero a lo mejor te ayuda a ti o a otro a que entienda mejor el porqué de ese cambio. No, a ver, nosotros no pasamos de la rama siempre. Si quieres te contesto esto, no sé si tienes más, si no lo contesto. A ver, nosotros todas las ramas que están hechas, en general es una funcionalidad que tiene que entrar. Entonces, antes o después, entrará. Es muy raro que se haga algo y luego se tire, porque básicamente son un mogollón de horas de trabajo de alguien que si las ha hecho es porque hacían falta y no se suelen tirar. Entonces, en general, antes o después, entra. Entonces, lo que tú dices de luego tirarlo, pues no pasa. El tema de lo que se hablaba de los changes de la rama es un nivel de abstracción. Es una cuestión de veo el cambio a nivel de tarea, o sea, a nivel de gestión del proyecto, de esta funcionalidad tiene estos cambios,
o veo cómo se han ido trabajando los cambios, para ver el detalle. Digamos que es como ver el API de una clase o ver las líneas de código de la clase. Con uno tienes un nivel de comprensión y con el otro tienes otro. Que te interese o no llegar abajo, ya es decisión de cada uno. Bueno, pues vamos. Rubén, te cierro, ¿eh? Que hemos acabado. Venga, te cierro esto, ¿eh?